Bienvenidos mis guerreros a esta lectura semanal desde el 17 al 23 de junio. Soy J y estás aquí en mi canal J Tarot. Quiero invitarte a que te suscribas, actives la campana para que te lleguen todas mis notificaciones si es la primera vez que estás viendo mis videos. Y si ya estás suscrito, entonces bienvenido una vez más a mi canal. Recuerden dejarme en los comentarios su nombre y su país para tenerlos presentes cuando estoy haciendo mis meditaciones. Y también déjame tus deditos para arriba y comparte este video para que lleguemos a muchos más guerreros. Acuario, vamos a ver cuál es el mensaje para ti esta semana si estás trabajando. Recuerda dejarme tus deditos para arriba si te gusta esta lectura para seguir haciéndolas. Esta semana, Acuario, en el trabajo, éxito, celebración, triunfos. Logras firmar un acuerdo importante, logras firmar a ese cliente que tanto tu empresa, tu compañía, el negocio para el cual tú estás trabajando ha estado tratando de firmar, de agarrar y decir, ahora trabajamos con esta gran empresa. Veo energías muy positivas para ti, energías de fiestas, de celebración, de alegría para el trabajo, mis guerreros de Acuario. Ya era hora de que te sintieras de esta manera y que el universo te pusiera enfrente de ti las mejores cosas del mundo porque las mereces. Veo reuniones que podrías estarse realizando también, o veo que algunos de ustedes podrían estar parados frente a un equipo de trabajo, podrían estar parados frente a toda la empresa en algún tipo de auditorium donde ustedes están dando algún tipo de charla, presentación, puede ser algún tipo de reunión pequeña en una oficina con 4 personas, como podría ser a gran escala donde tienen casi a todos los empleados en un auditorio y te toca a ti entonces dar algunas palabras o recibir algún tipo de premiación, porque veo a 2 personas también en la tarima, en el escenario, en el stage, recibiendo, dándose las manos y recibiendo algún tipo de documentos. Así que podría ser que tú estás entregando esos documentos, entregando esa celebración, o estás recibiendo algún tipo de premiación también durante esta semana. Esto podría simplificarse también hasta simplemente si tú tienes algún puesto de trabajo en la cual tú vendes frutas, vendes comida, tienes un pequeño restaurante en la cual te toca darle unas palabras también a tu personal o a la gente con la cual estás trabajando de motivación. Veo que algunos de ustedes podrían estar recibiendo noticias muy positivas también con respecto a algún tipo de cambio de trabajo, pero es dentro de la misma empresa, ya sea que estabas pidiendo te trasladaran a alguna otra ciudad, algún otro departamento, o si estuvieras pidiendo que te cambiaran de oficina, de piso, te cambiaran incluso hasta tus funciones, cambiar de posición. Todo eso lo veo muy bien aspectado para ti durante esta semana. Así que aquellos que han estado esperando tener noticias con respecto a esto, las noticias llegarán. Si estás desempleado, vamos a ver cuál es el mensaje para ti esta semana. Recuerda que en mi página de YouTube puedes ir a votar donde dice comunidad o community. Puedes ir ahí y vota por la ciudad en la cual quieres que yo esté en el mes de septiembre haciendo lecturas personales, lecturas en persona. Y en los comentarios déjame por supuesto tu nombre y tu país para tenerte presente cuando estoy haciendo mis meditaciones y que te llegue el mensaje directamente. Maravilloso, desempleados. Haz de espada. Termina la lucha, termina la dificultad, termina los inconvenientes, termina la tristeza y se acaba la depresión en tu vida, porque esta semana, preparados, esta carta del As de Espadas te indica de que algunos de ustedes podrían estar recibiendo grandes noticias con respecto a trabajo, nuevas oportunidades laborales que van a llegar a ustedes. Veo que la mano divina de ese ser que te protege desde el más allá se va a encargar de que aquellos que están desempleados esta semana empiecen procesos de entrevistas de trabajo. Así que si quieres que esto suceda en tu vida, empieza inmediatamente desde ya, apenas estés viendo este video, a enviar tu hoja de vida, porque esta semana tienes las energías a tu favor para que te salga una oportunidad de trabajo. En algunos países les conocen como currículum vitae, en otros países les conocen como hoja de vida. Es este documento donde tú escribes allí toda tu experiencia y estudios universitarios o estudios secundarios también. Así es que a enviarlos inmediatamente, porque durante esta semana empiezas a recibir respuestas. Yo veo que esto puede ser muy positivo. Incluso algunos de ustedes podrían ya estar empezando trabajos esta semana. Si estabas desempleado, recibes esa llamada y te dicen: ah, mira, Federico, mira, Francisco, ah, mira, Rosa, mira, Felicia, vamos a iniciar, hoy el día es lunes, es martes, queríamos ver
ver si puedes pasar en la tarde del día de hoy para que firmes el contrato y de esa manera puedas empezar a trabajar con nosotros. Sería un honor para nosotros tenerte aquí. ¡Boom! Y me dejas ahí en los comentarios cuando esto empiece a sucederte. Algunos de ustedes podrían simplemente empezar a recibir respuestas a las hojas de vidas que han estado enviando. Oye, no te olvides de dejarme tus likes. Si estás en una relación esta semana del 17 al 23, wow. Vamos a ver esta para ti. Ajá, algo similar a la otra que quería salir, ¿eh? Esta te habla del 3 de oros. Te está hablando de que esta semana en la relación podrías estar teniendo el problema de que alguna persona se está metiendo en tu relación. Puede ser desde la madre de tu pareja, puede ser desde tu padre o tu madre o de tus hermanos, hasta un amante que se está tratando de meter en tu relación y está tratando como de revolverlo todo en tu vida. No veo que esto sea algo que vaya de parte de tu pareja o de parte tuya, como que se haya concretado. Creo que más que todo me están diciendo aquí los guías que era como un intento de tener un romance por fuera de la casa, por ejemplo, pero eso nunca concretó y ahora eso está saliendo a relucir y eso está causando problemas durante esta semana. Recuerden, mis guerreros, que esta lectura es del 17 al 23. Si estás viendo esta lectura el día domingo, pues claro, todavía no te ha pasado y no te sientes identificado con esto porque no ha pasado la semana. Dale tiempo a la semana, solamente te estoy advirtiendo desde ya. Anota las cositas, regresa siempre a este video, mis guerreros de Acuario, para que puedas de esa manera estar clarito en lo que está sucediendo. Para otros, como les indiqué, puede ser padre o madre, o amistades, hermanos, que no están de acuerdo con la unión con la persona que tienes en estos instantes. Y la unión o la relación son todos aquellos que están de novios desde hace un día, desde hace un mes, como aquellos que están unidos o casados desde hace 20 años. Si estás soltero, ¿qué está pasando contigo esta semana? ¿Qué hay para ti? ¿Viene alguien? ¿No viene alguien? ¿Tienes que trabajar algo? ¿Qué pasa contigo? Acuario. Mira, 9 de oros. Te habla de que esta semana definitivamente vas a estar conociendo a una persona muy energizante. Es una persona como muy activa. Veo que es una persona que tiene mucha energía. Y siempre le dicen como, oye, ¿qué te pasó? Te pusieron 5 centavos, te pusieron tarjeta. Como dicen en algunos países. Te recargaron la tarjeta. Porque la persona está, habla que habla, emocionada. Parece así como yo que estoy aquí hablando. Y es una persona muy linda, es una persona muy divina. En algunas ocasiones podría estarte describiendo a ti, pero es una persona que la veo llena de mucha luz, una persona abundante en felicidad, alegre, una persona que tal vez no tenga mucho dinero o tal vez tenga mucho dinero, depende, pero sin importar si tenga o no tenga, es feliz. Y todos necesitamos en nuestra vida, mis guerreros de Acuario, alguien así, alguien feliz. Si se le viene una dificultad, no importa, sonríe y trata de buscar la solución. Así es que se necesita a alguien para que te ayude a levantarte. Yo veo que tú estarás conociendo a esta persona durante esta semana. Concreta o no, pues eso es otra cosa, pero la conoces. Vamos a ver cuáles son los números de la suerte para ti, Acuario. Recuerda que puedes utilizar estos números de la manera que tú quieras. Pueden ser fechas, pueden representar años, días, podría representar también números de la lotería o números para el casino, pero al final del día tú eres responsable de cómo utilizas estos números y también de los consejos que yo te doy. Yo te doy el consejo y al final tú eres responsable por tomar las decisiones en tu vida. Y si el consejo que te dan aquí no va de acuerdo con lo que tú estás sintiendo, pues no te preocupes, mis amados guerreros. Siga su instinto, siga su corazón, porque ese es su camino. Yo solamente le doy el pantallazo de lo que puede venir para ustedes. Los números 18, bueno, el 1, el 8, el 5 y el 7. Mézclalos de la manera como más resuenen contigo. A mí me gusta mucho el 15 y el 17. A algunos les puede gustar el 58 o el 85. Y este 85 podría representar una fecha. Alguien que haya nacido en el 1985 o alguna persona que puede ser hijos que tenga 17 años. Mucha atención ahí. ¿Y cuál es el día de la suerte para ti esta semana, Acuario? Día cargado de energías positivas. Te han salido 2. Dice, presta atención a las energías del domingo y las energías del martes. Esos 2 días para ti van a estar muy cargados de energías positivas para que incluso puedas tomar decisiones importantes en tu vida. El domingo podrías estar teniendo algún tipo de noticia impactante con respecto a la familia. Así que presta atención. No veo que sea nada malo, pero podría ser algo que escuchas que tú quedas con la boca abierta. En pantalla en estos instantes te aparece el siguiente video que te recomiendo. Y en la parte superior está el enlace para que puedas tener una consulta privada conmigo. Soy Jota y te decreto mucha luz y progreso.